Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio Renacer España y los que están llevando este tiempo devocional a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos al devocional de hoy. Buenos días, Señor. Damos gracias a Dios por regalarnos un día más de vida y darnos la bendición y la oportunidad de poder comenzar esta mañana en su bendita y santa presencia. Le invito a que me acompañe a que oremos juntos para que comencemos este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Amado Padre, muchísimas gracias te damos en este día por tu grande amor, por todas las bendiciones con las que tú nos has cubierto, como dice tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos al trono de la gracia. Buscamos en ti, Señor, tu palabra, tu verdad, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Venimos a entregarte nuestro corazón. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y rendimos a ti nuestras vidas en este tiempo. Pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, nos enseñe, nos instruya, nos corrija. Señor, que esta palabra sea trayendo iluminación de tu Espíritu a nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón, para corregir lo que sea necesario, Señor, para la edificación de nuestras almas, para confortarnos, amado Dios. Gracias por enviar tu palabra. Gracias por darnos tu presencia. Gracias, Señor, por darnos en esta mañana un corazón limpio, una mente renovada, para poder comprender las sagradas escrituras. Te pedimos pues, oh Dios, que te quedes con nosotros. Y oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles que vayamos a la palabra de Dios, al segundo libro de Reyes. Hoy estaremos meditando en el capítulo 6. Estamos viendo la vida del profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías, en unos tiempos bastante difíciles para el reino de Israel, el reino del norte. Recordemos que la nación se dividió en el reino del sur, que es el reino de Judá, conformados por la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte, que es el reino de Israel, también conocido como Samaria, donde se concentran pues las otras 10 tribus de Israel, cada reino con su rey, cada reino con su manera de gobierno, y pues tristemente podríamos decir que cada reino con su propia orientación espiritual, porque el reino de Israel todo el tiempo estuvo apartado de la Torá, de la ley, de las instrucciones dadas por Dios a través de su siervo Moisés, y pues como venimos estudiando, tuvieron grandes y graves consecuencias, no solo para los reyes y sus familias, sino también para todo el pueblo. Y aparecen en escena pues los profetas, y aquí estamos bajo la dirección del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a meditar por ahora aquí en esta partecita. Y vemos que el profeta Eliseo fue un profeta que Dios usó muchísimo haciendo milagros. Ya hemos visto varios milagros durante toda esta semana. Y aquí vemos cómo sigue operando ese poder sobrenatural, divino, a través de la vida del profeta para traer bendición a los demás, ¿no? Para traer bendición al pueblo y para mostrar la grandeza del poder del Señor. Entonces, aquí en esta escena nos encontramos a los hijos de los profetas. Quiero recordarle que entre un capítulo y otro no ha pasado un día.
Cuando nosotros venimos a leer la Biblia, creemos que esto, el capítulo 3 es hoy, el 4 es mañana, no. Muchas veces entre un capítulo y otro pueden haber pasado días, semanas, meses, incluso años, ¿cierto? Y pues aquí nos encontramos en un tiempo donde ya el profeta Eliseo llevaba unos cuantos años ejerciendo como profeta a cargo de esta escuela de profetas. Y aquí nos muestra la Biblia que el ministerio profético había crecido mucho, ¿cierto? Para que usted entienda, en ese tiempo habían escuelas de profetas y eran hombres que desde muy temprana edad recibían ese llamado de parte de Dios para ser profetas, para ser usados en esta dimensión. Y ellos dejaban sus casas y se venían a la escuela de los profetas. Vivían todos juntos en un lugar. Pasaban horas estudiando la Torá, estudiando la ley de Moisés. Recuerde además que para este tiempo la Biblia como la conocemos hoy no existía, no se habían escrito todos estos libros. Ellos tenían la Torá, los primeros 5 libros de la escritura, la ley de Moisés. Esa era su Biblia, por decirlo así, ¿no? El libro, los libros en los que ellos meditaban para conocer al Dios vivo. Entonces estos profetas pasaban sus días con sus horas orando, meditando, conociendo los secretos de la Torá de parte de Dios. Y en esos tiempos de adoración, de meditación, de profundidad de estudio de las escrituras, pues venía palabra de Dios a los profetas. Ellos tenían que ser adiestrados para conocer la voz de Dios, para conocer el tiempo en el que Dios hablaba. O sea, era un ejercicio espiritual muy fuerte, tanto que demandaba que estos hombres dejaran sus casas, sus familias, y ellos vivían todos en un solo lugar. Eran comunidades que no tenían riquezas. Los profetas eran personas sin riqueza. Ellos, el pueblo solía consultarlos en el Shabbat o en el inicio de mes, lo que se conoce como la luna nueva. Habían unos tiempos especiales en que la gente venía a consultar al profeta buscando dirección, buscando un consejo, ¿verdad? Y cuando la gente venía, como decimos nosotros, a su pastoral personal, pues al profeta le traían como manera de gratitud y de honra, porque eran personas muy honradas y muy respetadas, les traían bienes, no como forma de pagar el servicio, porque ese servicio no tenía ningún costo y no habría con qué pagar la revelación de Dios, pero sí como un reconocimiento, una honra al profeta, ¿no? Y viendo la necesidad que ellos tenían. Entonces, esta escuela de profetas que dirigía Eliseo había crecido muchísimo. Dice en el versículo 1 que los hijos de los profetas, o sea, ya eran nuevas generaciones, le han dicho, le dicen al profeta: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, se estaba presentando un inconveniente y era que no cabían en el lugar donde estaban, porque se había crecido la yeshiva, la escuela de los profetas. Ese era el anhelo que tenemos todos, ¿verdad? Los que servimos al Señor, que nuestro lugar de reunión cada día aumente en número de participantes, de creyentes, de personas convertidas al Señor. Pues a Eliseo le estaba pasando eso y el lugar les quedaba estrecho, no cabían donde estaban. Entonces, frente a ese problema, a esa necesidad, entonces pues había que buscar una solución, ¿verdad? Tenían que ampliar el lugar, había que buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces dice en el versículo 2, siguen hablando los hijos de los profetas: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y el profeta les dijo: vayan, ¿cierto? Entonces, en medio de las situaciones que a nosotros se nos presentan en la vida, nos surgen ideas eh, para poder solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Eh, Se nos ocurren muchas cosas que podríamos hacer para darle solución a una situación que necesita. Ahora, este grupo de profetas estaban bajo la dirección de Eliseo.
Recordemos que eran una comunidad completa. Recordemos que ellos no eran ricos y ellos mismos tendrían que hacer este trabajo. Ellos no tenían con qué pagar personas que vinieran a construir un lugar para vivir. Ellos mismos tenían que hacerlo y dicen, bueno, pues vámonos al Jordán y cortemos unas vigas, cortemos unos árboles y nos hacemos una casa, ¿cierto? Tenían que desarrollar un plan. Cuando usted y yo estamos pasando por una situación, tenemos que desarrollar un plan. Tenemos que, todas esas ideas que se nos vienen a la cabeza, redirigirlas hacia el cielo para tener la dirección de Dios y no tomar decisiones bajo nuestra propia prudencia, como dice la Biblia. Aquí vemos que los hijos de los profetas consultaron con su líder. Eliseo representa la autoridad de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que todas las autoridades delegadas vienen de parte de Dios y sin parte de Dios ninguna autoridad podría haber sido establecida, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Entonces, de aquí nosotros debemos entender que Eliseo representa la presencia de Dios mismo, la autoridad de Dios en medio de la escuela de los profetas. Los profetas le hacen conocer a Eliseo la necesidad que se presentaba, pero también la idea que ellos tenían para solucionar este problema. Algo que nosotros identificamos en los profetas es la sabiduría que han recibido de parte de Dios para la toma de decisiones. Esto es una cosa muy importante. Hay una diferencia grande entre una persona inteligente y una persona sabia. Una persona inteligente tiene buenas ideas, una persona inteligente podríamos decir que actúa rápido, una persona inteligente identifica las situaciones, busca, ¿cómo se dice?, soluciones para su problema, para la situación y actúa en el momento. Pero una persona sabia es una persona que conoce pormenores, es una persona dirigida por Dios, es una persona que sabe esperar, es una persona que no solamente conoce la situación real que se está viviendo y tiene ideas para solucionar, sino que puede tener una visión más amplia de las consecuencias de esa situación, aún de las consecuencias que podrían llegar si ejecuta las ideas que se le han venido a la cabeza. Eso es sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría nosotros la recibimos estando en la intimidad con el Señor. Ser sabio, desarrollar la sabiduría divina, demanda de nosotros tiempo en la presencia de Dios, conocimiento profundo de las Escrituras, un corazón sencillo, un corazón humilde, dispuesto a dejarse guiar, un corazón que sabe esperar, una persona que vive el fruto del Espíritu Santo, que una de las manifestaciones es la paciencia, aprender a esperar el tiempo de Dios. Una persona sabia tiene mansedumbre. Vemos que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces, aparece una solución, irse juntos a coger madera, construir entre todos. Y aquí vemos la respuesta de Eliseo. Eliseo les dice, pues vayan, hagan lo que a ustedes les parece. Y es la forma en que Dios nos responde a nosotros cuando nosotros clamamos a Dios en medio de las situaciones en nuestra vida y sabemos esperar, escuchar la voz de Dios y comprender sus tiempos. Eliseo, que era su líder, les dice, vayan, andad. Usted y yo tenemos que aprender a buscar al Señor basados en los principios que Él nos revela en su bendita y santa palabra. De esa manera el Señor nos va a ordenar las ideas, el Señor nos va a mostrar el camino, el Señor nos va a dar la instrucción de qué es lo que usted y yo debemos hacer, en qué momento lo debemos hacer y de qué manera. Vas a hacer esto en este momento y de esta manera lo vas a hacer. Y así es como nosotros vamos a experimentar la bendición del Señor, nos vamos a equivocar menos en la vida, vamos a evitar dolor, tragedias, situaciones peor de incómodas, porque nos ha pasado muchas veces que las soluciones que en nuestras fuerzas le hemos dado a un problema han sido peores, ¿cierto? Fue peor la medicina que la situación difícil que había.
Tenemos que aprender a acercarnos a Dios y esperar hasta que el Señor nos dé la instrucción de lo que debemos hacer. Aquí vemos en el versículo 3, dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Y es una confirmación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos que alguien oró de esta manera libros atrás. ¿Recuerdan a Moisés cuando tenía esa gran tarea de ir a Egipto y ser el instrumento que Dios usara para liberar al pueblo de la esclavitud? Y con todo lo que pasó, con todas las situaciones que se vivieron, y estar a cargo de ese pueblo y tener que atravesar el desierto hasta llevarlos a Canaán, ¿qué le dijo Moisés al Señor? Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Si tú no vas a venir conmigo, entonces no me lleves. O sea, si tu presencia no está conmigo, yo no voy. Y el Señor, ¿qué le respondió a Moisés? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esta es la actitud que usted y yo debemos tener en nuestro corazón. El profeta les dijo: vayan, y uno le dijo: por favor, venga usted con nosotros. Pidámosle hoy al Señor que nos acompañe en nuestro diario caminar, pero no que nos acompañe para respaldar todo lo que a nosotros se nos antoje hacer, porque es que a veces tenemos esa actitud: Señor, yo voy a hacer esto, por favor bendígame, respáldame y esté conmigo. Y el Señor dice: perdona, pero es que esa no es mi voluntad para tu vida. ¿Cómo pretendes que yo vaya y respalde algo que no te va a bendecir, que no va a glorificar mi nombre, que no va a traer bendición a otros, que no es el plan para tu vida? Y a veces nosotros actuamos de esa manera, tomamos una decisión y queremos que Dios venga y esté con nosotros y nos respalde. No, la actitud tiene que ser diferente. Nuestros proyectos, nuestros sueños y anhelos, tenemos que traerlos a la presencia del Señor en oración, en ayuno, en meditación de su palabra. Tenemos que pedir su dirección y clamar que su presencia esté con nosotros, porque la presencia de Dios en nuestras vidas nos conforta, nos alienta, nos levanta, nos instruye. La presencia del Señor nos defiende. Vendrá el devorador, vendrán los enemigos, vendrá el desánimo, vendrá una cantidad de situaciones, y la presencia del Señor nos librará, nos defenderá, nos confortará, nos renovará las fuerzas, no nos dejará caer, no nos dejará ser confundidos, nos mostrará el camino, nos alentará en los momentos en que a lo mejor perdamos las fuerzas, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¿Y qué respondió el profeta? Yo iré. Miren qué bonito cuando el Señor nos responda a nosotros con esa firmeza, ¿no? Y con esa libertad de que usted y yo estemos seguros que la presencia del Señor está con nosotros. Para eso nuestro corazón debe ser humillado delante de su altar. Tenemos que presentarnos delante de Dios sin soberbia, sin orgullo, y estar convencidos que de esa manera el Señor nos va a responder. Ellos entonces se van al río. Se van al río Jordán. En el versículo 4, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Empezaron a cortar los árboles. Empezaron a trabajar. Recordemos que era un trabajo en equipo. Todos tenían el mismo objetivo: construir un lugar más grande donde vivir. Todos tenían la misma tarea. Ese día era cortar la madera. Luego vendría otra etapa que sería, me imagino, pulirla, tomar medidas, etcétera, etcétera. Hay un proyecto de trabajo y el proyecto se debe hacer en el orden que está establecido bajo la dirección del Señor, y debemos aprender a trabajar juntos. Si estamos hablando de la familia es un proyecto de vida y todos los miembros de la familia debemos estar comprometidos a sacar la familia adelante. Sacar la familia adelante no es solo un trabajo de papá y mamá, es un trabajo de papá, de mamá, del esposo, de la esposa y de los hijos que conforman esa familia. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, identificarnos como equipo. El trabajo de la iglesia no es trabajo solamente de los pastores. Muchas personas piensan que el trabajo de la iglesia en la gran comisión de traer el evangelio, edificar la iglesia,
es un trabajo que el Señor Jesús hace solamente a través de los pastores. Entonces están todos sentados en una silla calentando banca cada fin de semana y que el pastor o la pastora hagan la tarea. No, eso es un trabajo de equipo. En la iglesia todos somos llamados a evangelizar. Sí, hay unos que tienen un don especial, que son los evangelistas, pero el Señor nos dejó una tarea a todos, de ganar las almas perdidas, de anunciar su palabra, que venga su reino. Todos tenemos un llamado a servir en la casa de Dios, desde venir a limpiar el salón, limpiar las sillas, organizar el equipo de sonido, el que recibe la gente en la puerta, el que toma la lista de la asistencia, el encargado de servir el agua, están los que ministran a través de la alabanza, el pastor que ministra a través de la presentación de la palabra, viene el que enseña a los niños, vienen los que edifican los jóvenes, las mujeres que sirven, edificando otras mujeres, los que visitan los enfermos, están los intercesores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo en la iglesia y es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Yo le hablo a usted que me escucha en el nombre del Señor. ¿Usted qué está haciendo para el Señor? ¿Cuál es su trabajo hoy? ¿Cuál es su delegación? ¿Cómo está usted colaborando, participando en el trabajo de edificar su familia? ¿Es usted parte de los que edifican o está usted como rueda suelta dentro de su casa? ¿Es usted parte de los que edifica dentro de la iglesia? ¿Es usted una persona activa, aunque sea barriendo y trapeando el salón, orando por la gente? ¿O está usted sentado esperando que hagan, que los demás hagan y luego termina convirtiéndose en el peor de los críticos? Porque mire, cuando yo no hago nada, no me esfuerzo nada, no entiendo el valor de lo que los demás están haciendo y lo único que hago es criticar, criticar y criticar. Aquí se fueron todos a cortar los árboles. Y en el versículo 5, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. ¿Qué representa el hacha? El hacha es una herramienta de trabajo. En este momento es una herramienta de trabajo. Pero el hacha también era un arma de guerra. Era un arma para la guerra. Recordemos que los profetas eran una comunidad que no tenían recursos. En esa época tener instrumentos de hierro era muy costoso. Estaban en esa transición de la edad de bronce a la edad de hierro y no todos tenían hierro. El que tenía hierro tenía más poder. Una cosa es un arma de hierro, otra cosa es un instrumento de bronce. De hecho, dice la Biblia que los israelitas bajaban a la tierra de los filisteos para como afilar sus armas, sus instrumentos, porque Israel en ese momento no tenía muchas armas, no tenía muchos instrumentos. Entonces tener un hacha era como tener un lujo, ¿no? Esa herramienta de trabajo para ellos ese día era un lujo. Este profeta fue y consiguió una prestada para poder venir a trabajar. El profeta no estaba haciendo nada malo con el hacha. El profeta estaba trabajando y en una obra muy loable. Iban a construir la casa de los profetas. Sin embargo, en medio del trabajo el hacha se cayó. Pudo ser que se soltó de la base de madera donde se agarraban para sostener de ahí poder trabajar. O en la fuerza del brazo de dar y dar al árbol, ¡pum!, se soltó y se fue al agua. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el hacha en su vida que se perdió? ¿Qué arma de guerra Dios le había entregado y usted la dejó perder, se le cayó, se le salió de las manos? ¿O qué instrumento Dios le había dado a usted para trabajar y edificar y en un momento se le perdió y se le fue de las manos? Sus dones, sus talentos, su llamado, sus capacidades con las que Dios le dotó. ¿Cuál es el hacha de su vida que se ha perdido? La oración, el ayuno, el discipular a otros, el enseñar a sus hijos, el leer la Biblia juntos en la casa, el apartarse para estar con el Señor a solas. A lo mejor usted era una persona que se deleitaba en la alabanza y no lo ha vuelto a hacer, no volvió a su pastoral, dejó de congregarse, no evangeliza. Y si es en su casa,
como esposos no volvieron a tener su tiempo a solas con el Señor, juntos orando el uno por el otro, ministrando por los hijos. No se volvió a realizar el altar familiar. No se volvieron a sentar a revisar cómo van las finanzas, cómo va este hijo, cómo va este otro. ¿Cuál es el hacha que se perdió? Porque es que esto nos pasa. Perdemos las herramientas, perdemos lo que Dios nos había entregado. Y aquí hay algo muy importante. El hacha cayó al agua, inmediatamente este hombre gritó. ¿Pero a quién le gritó? Le gritó al líder, le gritó al profeta. Se le cayó el hacha y dijo: ay, Señor mío, era prestada. Él no se quedó callado, no se quedó plasmado ahí. ¡Ay! ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¡Ay! Se me cayó el hacha. ¡Ay! No se quedó ahí petrificado. No, este hombre reaccionó y pidió ayuda a su líder. Recordemos que el líder representa al Señor, la autoridad de Dios, la presencia de Dios en medio de ese cuerpo de profetas. Eliseo, Señor mío, y esa hacha era prestada. Necesito que me ayude. Necesito que me respalde en esto. Necesito que me muestre qué hacer. Había otro problema. Había una gran necesidad. Usted y yo debemos en este tiempo en nuestras vidas reaccionar. Se nos cayó el hacha. Se nos está perdiendo algo. Algo se nos está yendo de las manos. En el nombre de Jesús, reaccione. En el nombre de Jesús, reaccione. Mire a su familia, su matrimonio, se le está yendo de las manos. ¿Usted qué ha hecho, qué ha dejado de hacer? Mire su ministerio, mire su vida personal, las cosas que Dios le ha entregado para bendecirle, para hacerle crecer y para que usted sea de bendición a otros y glorifique al Señor. Clámele al Señor en este día, porque a lo mejor usted todavía está a tiempo de recuperar el hacha. A lo mejor todavía está a tiempo de que Dios intervenga de una manera sobrenatural y usted pueda tener de nuevo esa herramienta en sus manos y sea de bendición en las manos del Señor. Clámele al Señor en este día. Necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro. Necesitamos levantarnos de toda postración. Necesitamos volver al camino, recuperar las herramientas, recuperar las armas. Aquí la situación era delicada, el hacha era prestada. El profeta tenía que hacer un trabajo. Y luego encima si se perdía el hacha quedaba endeudado. El trabajo se iba a ralentizar porque había uno menos haciendo la obra. Mire, eso pasa en la familia, eso pasa en la iglesia. Usted deja de esforzarse para servirle al Señor y la obra se hace lenta. ¿Usted se imagina un trabajo de estos tan grandes y esperando solamente que sus pastores sean los que hagamos el trabajo? Cuando igual nosotros tenemos que trabajar de manera secular para ganarnos el sustento de nuestras familias. Porque uno diría, bueno, si no van a servir en la obra y quieren que el líder lo haga todo, pues listo, está bien. Entre todos paguémosle un salario a nuestros líderes, paguémosle su seguridad social, démosle todo lo que ellos necesitan y que se dediquen de tiempo completo a hacer la obra, ¿no? Que vengan y lo hagan y nosotros pagamos por ello, pero es que así no es. Porque entonces la riqueza con que Dios le dotó a usted, los dones y los talentos que Dios le entregó y el diseño que Dios puso en su vida, nunca se desarrollaría tampoco. Porque todos tenemos una tarea para hacer. Este hombre clamó, este hombre pidió. Había un momento difícil, pero una vez más se refirió al líder, a la presencia de Dios. Señor, ayúdame. A ti te clamo, Señor. Y yo le pido al Señor que en este día a todos nos permita entender, ser claros en nuestros pensamientos, qué es lo que se me está yendo de las manos. Aquí hubo una pregunta muy clave. ¿Dónde cayó? Clave la pregunta que le hizo Eliseo a su discípulo. ¿Dónde cayó? Tenía que saber el lugar exacto donde se perdió el hacha. Y yo quiero que usted le pregunte hoy al Señor, ¿dónde me perdí? ¿Dónde comenzó a irseme todo de las manos? ¿Dónde está mi matrimonio hoy? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi vida como siervo de Dios? ¿Dónde está el ministerio que Dios me entregó? ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde están mis herramientas? ¿Dónde están las armas de guerra que Dios me entregó?
¿Cuándo se me salió de las manos? ¿En qué lugar lo perdí? ¿Cómo lo tengo que recoger? Yo sé que hay algunos que me están escuchando hoy que a lo mejor sus corazones fueron heridos, fueron dañados por otras personas que vinieron y hicieron cosas que le hirieron. Pero usted se va a quedar ahí. Usted se va a quedar ahí estancado. Cuando el arma, el hacha, el llamado, el diseño, los dones, los talentos se los dio el Señor, no esa persona. A lo mejor ahí en ese momento, en esa experiencia, en esa relación, fue donde usted le perdió el hacha, donde le cayó. Identifique dónde está para que el Señor le pueda ayudar a sacarlo. La pregunta fue clave, ¿dónde cayó? Y el profeta mostró el lugar. Allí, Señor, allí estaba. Imagínense, ellos estaban en el río Jordán. En el río Jordán. Normalmente las aguas de los ríos no son tan cristalinas. Y cuando las cosas se van al fondo, la tierra no se ve nítido. No es fácil, ¿verdad? Ahora imagínense, cayó hierro al agua. El hierro no flota, el hierro se hunde. Y luego hay corrientes que se llevan las cosas. Nosotros vemos que cayó allá, pero hay corrientes que se van llevando las cosas de ahí. O sea, era necesaria la intervención divina para que las corrientes no se llevaran el hacha y luego fuera imposible recuperarla. Era el momento preciso. Y a lo mejor hoy es el momento preciso para que usted pueda recuperar lo que se le había perdido, hijo de Dios. No espere más. Grítele al Señor. Grítele al Señor con todo su corazón. Señor, aquí se me cayó. Aquí se me perdió. En esta situación, en este momento, Señor, en este lugar, es donde empezó mi vida a ir de para atrás, Señor. Aquí fue donde yo me perdí, me extravié. Esto es lo que está pasando, Señor. La verdadera razón de esta situación es esta. Señor, haz algo por mí, ayúdame. Porque si esa hacha se pierde, si a lo mejor hoy usted no aprovecha esta oportunidad que Dios le da para que haya un milagro y su vida sea levantada y su matrimonio pueda levantarse y su familia pueda dar un giro, pueda dar un cambio y su llamado como siervo de Dios pueda ser restablecido y usted pueda vivir el propósito para el cual Dios le llamó, y en su vida laboral y en su vida de formación y aprendizaje. Esto hay que aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor hoy es el día. No deje pasar esta oportunidad. Levántese, clámele al Señor. Porque inmediatamente el profeta vino, cortó un palo y lo tiró justo en ese lugar. Y dice que ese palo hizo flotar el hierro. Eso fue un milagro. La madera flota, pero el hierro no. Yo no he encontrado, y lo he buscado en internet, un científico que explique esto. O sea, ¿qué se movió en el área de la física? ¿Qué leyes se tuvieron que, como decir, violar, ¿no? Para poder que se cumpliera esto, porque los milagros son cosas que ocurren por encima de las leyes que Dios mismo estableció en la naturaleza. Ese tronco, ese palo que tiró el profeta, hizo salir el hacha a flote. Y dice en el versículo 7 que el profeta le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto es un trabajo que hace Dios, pero con nuestro esfuerzo. Si este es su clamor en este día, el Señor le volverá a entregar y usted lo tiene que recibir y tiene que usarlo. Las hachas, las armas, las herramientas son para usarlas, no son para dejarlas mohosear por guardadas en un rincón. No son para dejarlas que se pudran y se dañen por no usarlas. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y quiero animarle, porque para el día de hoy nos corresponde estudiar este capítulo 6 y vamos a continuar. Yo le invito a que se quede un ratito, si puede hacerlo, y medite en lo que continúa, pero le invito a que esta noche se conecte. A las 10 de la noche hora España comenzamos nuestro tiempo de vigilia y en la vigilia vamos a continuar el estudio de este capítulo 6. Qué bonito que esta noche usted se pueda unir a nosotros, pero ya teniendo un conocimiento de lo que pasa aquí y que juntos recibamos del Señor lo que Dios nos quiere entregar en este día. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos un día más la bendición de escucharte, Señor, de estar contigo,
de ser edificados, exhortados, redarguidos, consolados en medio de todas las cosas que vivimos, Señor. Padre, te damos gracias porque tú a cada uno de nosotros nos has hecho vivir en medio de una comunidad. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un ministerio, nos has hecho parte de, Señor. Y hoy te damos gracias por eso, porque tú no nos has diseñado como solitarios por ahí arrumados en sitios sin estar unidos con nadie. Pertenecemos a un grupo en el colegio, en el instituto. Tú nos has permitido a algunos ir a lugares, a empresas, a formar parte de un equipo de trabajo. Y en este día te damos gracias, Señor, gracias porque nos has dotado con capacidades, con dones, con talentos, con conocimiento que nosotros podemos usar para el mejor desempeño en cada uno de estos lugares donde tú nos has puesto, Señor. Pero hoy reconocemos, oh Dios, que cada día se nos presentan dificultades, que cada día se nos presentan retos, Señor, como en este momento los profetas que ya no cabían donde vivían y tenían que ampliar ese lugar y tenían que construir uno nuevo. Señor, nosotros tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos situaciones que necesitan resolverse, pues hoy venimos a ti, Señor. Hoy doblamos nuestras rodillas y apartamos un tiempo para decirte, Señor, ayúdanos. Señor, muéstranos el camino. Señor, yo te pido que me muestres lo que debo hacer. Yo te animo a que le pongas al Señor esas situaciones. ¿Qué debo hacer para que mi matrimonio mejore, se corrija? ¿Qué debo hacer en mi relación matrimonial? ¿Qué debo hacer, Señor, en las relaciones familiares? ¿Cómo nos debemos organizar para mejorar el presupuesto, para sacar juntos un proyecto? Señor, ¿qué es lo que tenemos que cambiar al interior de la familia? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi familia crezca en mi lugar como soy? A lo mejor usted es el esposo, Señor, yo soy la esposa, o yo soy un hijo, parte de este hogar, Señor. Muéstrame mi lugar, muéstrame mi sitio, mi rol, mi responsabilidad, lo que debo hacer en medio de esta situación, Señor. Muéstrame, amado Padre, lo que tengo que hacer en mi trabajo, en la relación con mis compañeros, en mi desempeño como empleado o en mi propia empresa. Señor, estas situaciones las traemos delante de ti, en las situaciones que vivimos en el ministerio, Señor, en esa alta delegación que tú nos has dado como tu iglesia, de traer tu reino, Señor, a esta tierra, de ganar las almas perdidas, de edificar a tus hijos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre. Pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, tenemos muchas ideas, pero no queremos ejecutar ideas que nacen de nuestros propios pensamientos. Pedimos tu dirección, Señor, para ejecutar ideas con sabiduría, con la sabiduría que viene de ti, bajo tu dirección, en tu tiempo, a tu manera, Señor. Ayúdanos a esperar, a reconocer tu voz. Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros. Señor, en el momento que tú nos respondas, clamamos que tu bendición, tu presencia esté allí, porque hoy estamos convencidos, Señor, que si tú vas con nosotros, no nos dejarás extraviar, no seremos engañados, no perderemos las fuerzas, no perderemos el rumbo, Señor. Pedimos que tu presencia esté con nosotros y oramos como oraba Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo, Señor. Si tú no vas a estar con nosotros en estos proyectos, en este día a día, en estas situaciones, pues, Señor, entonces no podremos ir, porque sin ti estamos perdidos y desvalidos, Señor. Padre, sabemos que al ejecutar las obras que tú nos has mandado a hacer en todos los ámbitos, se presentarán dificultades, Señor. Y aquí nos encontramos con una herramienta que se perdió. Nos encontramos con un arma, Señor, que se salió de las manos, que corría el peligro de extraviarse, Señor, y aquí delante de ti yo clamo por mi vida y la vida de mis hermanos, de estas personas, Señor, que están orando contigo, Padre de los cielos. Es de nuestras vidas, Señor, se nos han ido de las manos muchas cosas que tú nos habías entregado para bendecirnos y para honrar tu nombre, Señor. Y hemos estado con el trabajo paralizado, Señor. La obra se estancó. Quedamos peor, Señor, que antes, porque así como el profeta al perder esa hacha quedaba encima con una deuda, Señor, a nosotros nos ha pasado. He perdido mi llamado, he perdido mi rumbo, Señor. He perdido lo que tú me diste para edificar mi familia. He dejado, mi Señor, de lado las capacidades, los dones para servirte, los talentos.
Señor, dejé que se perdiera de mis manos esas herramientas poderosas del ayuno, de la oración, de la alabanza, de la adoración, Señor. A lo mejor tú me llamaste a predicar tu palabra y por cosas que me pasaron, Señor, mi corazón se dolió, se endureció. Y estoy aquí metido en mi casa, simplemente pegado de una radio, con un miedo tremendo de ir a enfrentarme, Señor, a tomar el ministerio de nuevo, a servir dentro de tu casa, a hacer la obra que tú me has llamado. Señor, tenemos que pedirte perdón. Tenemos que pedirte perdón y hoy clamamos por tu ayuda. Señor, yo levanto mis manos. Señor, ayúdame. Señor, ya sé dónde se perdió, dónde comenzó mi caída, dónde se me fueron las cosas de la mano, porque tú me lo vas a preguntar. ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? Señor, aquí está mi vida. Por favor, alumbra mis ojos. Señor, sácame toda tiniebla, toda oscuridad y ayúdame a recuperar lo que se me está yendo de las manos, Señor. Porque ese hacha que cayó era el tiempo justo para sacarla antes que las corrientes la arrastraran y ya fuera imposible volver a tenerla, Señor. Yo no quiero perder permanentemente lo que tú me habías entregado, lo que tú me diste, el llamado que me has hecho, Señor, la riqueza que le has dado a mi vida. Por eso yo levanto a ti mis manos y clamo por la ayuda divina. Señor, ayúdame. Señor, haz flotar el hacha que se me ha perdido, Señor. Señor, hazlo tú como lo hiciste en este milagro, Señor, porque tú me lo entregarás de manos, Señor, una vez más, y yo lo tomo, lo recibo, Señor, para ponerlo por obra. Tú me lo devuelves, yo lo recibo, Señor, para cuidarlo, Dios, mi matrimonio, la familia, los hijos, las capacidades que tú me has dado, el ministerio, las responsabilidades que tú me has delegado, el trabajo al que tú me has llamado, Señor. Tú me das una nueva oportunidad, Señor, yo la recibo. La recibo, Señor, con gratitud. La recibo, Señor, con esperanza y con una decisión firme en mi corazón de cuidar esto que tú me das, de cuidarlo en todo tiempo, Señor, para que no se extravíe. Padre, gracias por todos los milagros que tú has venido obrando en nuestras vidas durante esta semana a través de estos tiempos de devocional. Gracias por enseñarnos a preparar nuestras vidas para estos tiempos gloriosos que tú tienes preparados para entregarnos. Pedimos tu bendición para este día, Señor, y que tu presencia esté con nosotros. Y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que esta noche estaremos conectados a través de la emisora a partir de las 10 en nuestro tiempo de vigilia, de oración delante del Señor. Un fuerte abrazo para todos y que el Señor les bendiga en gran manera.